Jesucristo fue sepultado y que sí resucitó, y somos participantes nosotros de esa victoria los que creemos en Él, y que es una parte primordial e importante para nuestra fe, la fe del cristianismo. Aquí vemos a José de Arimatea. En Marcos 15:46 dice que compró una sábana y quitándolo ¿de dónde? De la cruz. Él fue y lo desclavó, lo quitó de la cruz. Por eso dice, el cual compró una sábana y quitándolo, porque estaba muerto, envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, en la tumba que era para él, que le había costado mucho dinero y fue labrado a mano, y que se lo prestó a nuestro Señor Jesucristo por solo 3 días y 3 noches. Y dice que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Para aquellos que enseñan que fue puesto en una fosa común. La palabra de Dios, hermano mío, nos enseña, por eso es importante las escrituras, porque es inspiración divina, es alimento del cielo, es revelación de Dios, palabras espirituales de poder para dar fuerza, afirmación, confirmación, seguridad a lo que nosotros creemos. Por eso es importante las escrituras. Y no es malo conocer las escrituras. Todo lo contrario, el diablo es el que te dice que es malo conocer las escrituras. ¿Cómo podrás enfrentar a los demonios si no usas la espada del Espíritu? ¿Cómo podrás resistir a las tentaciones que ya como ejemplo nos los puso nuestro Señor Jesucristo? Que en esos momentos difíciles de tentación y de prueba, tú tienes que atacar al diablo con la lanza, con la espada del Espíritu, diciéndole, escrito está. Satanás, escrito está. El poder de Dios es su palabra, por eso es importante la palabra del Señor, las doctrinas de la Biblia. En este caso, la resurrección que estamos viendo, que ocupa un lugar principal para nuestra fe. ¿Para qué? Para derrumbar esas fortalezas que Satanás quiere meter en la mente de los creyentes, en la mente de la humanidad, para no creer que Cristo resucitó. Porque sabe que si llega a meter ese veneno, ese dardo de fuego del enemigo, tu fe va a ser vana y aún vas a estar en tus pecados. Porque así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Pero las escrituras nos enseñan que Cristo murió y no sufrió solamente un desmayo. Hubo testigos. Pilato se le fue informado. El centurión igualmente fue ahí y lo comprobó. Y fue puesto en un sepulcro. Y ellos dicen que la tumba es desconocida porque Cristo lo metieron a una fosa común. Eso lo dicen los que pertenecen al reino de las tinieblas, que se oponen a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Aunque digan que no es un acontecimiento histórico, porque no puede ser comprobado científicamente, es por eso que nosotros lo creemos por medio de la fe, porque hemos comprobado que Jesucristo resucitó, porque Él ha resucitado nuestra alma, ha resucitado nuestro espíritu, porque solamente sabemos personalmente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que la sangre del Cordero, sus
y su resurrección es el poder de Dios que nos ha dado vida nueva. Y que somos participantes de esa victoria. Así como Cristo se levantó, si yo un día abandono este cuerpo, también volveré a tomar mi cuerpo semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de ese cambio de lo terrenal a lo celestial! ¡Qué bendición de ese cambio de lo corrupto a lo incorrupto! ¡Qué bendición de un cuerpo pecaminoso, terrenal, temporal, transitorio, a un cuerpo sin pecado en la eternidad! Por la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que nos hace participantes también de su victoria. Por eso es importante, mis hermanos, que te acerques a este libro para que tu fe sea una fe genuina, una fe viva, una fe producida por el poder de Dios, producida por el Espíritu Santo, trabajada y labrada por Dios Padre y por lo que Cristo hizo al resucitar de los muertos, y aún en este momento como sumo sacerdote se mueve en medio de sus candeleros, que dice Apocalipsis que son las iglesias, la iglesia en medio Jesucristo de su iglesia. Aquí entonces refutamos esa teoría de la tumba desconocida, teorías críticas, falsas y malignas. Dice que aquí José lo puso, y mire los testigos en el versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando José de Arimatea descuelga el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor con esa sábana nueva y limpia que él compró, recuerde que también Nicodemo estaba allí. Creo que compró 100 libras de mirra, de aloes, ungüento, para embalsamar el cuerpo según la costumbre de aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba también María Magdalena, y ellas miraban dónde la ponían, porque las teorías críticas, falsas y malignas dicen que cuando María Magdalena el primer día de la semana llega a ese sepulcro que estaba vacío, que se equivocó porque estaba oscuro, para negar la resurrección de Jesucristo. Pero aquí hay revelación del cielo, que lo creemos de todo corazón, porque es la parte fundamental, primordial, medular de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos al 100% o al 1000% que Jesucristo resucitó de los muertos y vive por los siglos de los siglos, y que en este momento Él está allí a la diestra de Dios Padre, ayudando a su iglesia, poniendo aceite a su candelero, dirigiendo, inspeccionando. Así que estas teorías críticas quedan refutadas según la Biblia. Dicen que María Magdalena y sus amigas llegaron ese primer día de la semana al sepulcro, que aún estaba amaneciendo, y por la falta de luz confundieron la tumba de Jesucristo con otra vacía, y que se asustaron tanto y que por su nerviosismo llegaron a confundir a ese joven hortelano con un ángel y huyeron apresuradamente. Pero la Biblia nos dice que ellas conocían, dice,
miraron dónde pusieron al Señor. Sí. Por eso, nosotros vemos la importancia, hermanos, de esta doctrina de Jesucristo resucitado. Cuando Cristo resucita, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, era la misma persona después de la resurrección, cuando resucita glorificado, porque Él mismo dijo: yo mismo soy. Mira Lucas 24:39. Lucas 24:39 dice así: 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Aquí vemos que Jesucristo era la misma persona. Sin embargo, no podemos negar que su cuerpo había sufrido algún tipo de transformación, o sea, glorificación. Era el mismo, pero también no tiene que pasar inadvertido que su cuerpo sí había sufrido algún tipo de transformación que lo convirtió, escuche bien, en un vehículo para su personalidad. Recuerda que su personalidad, cuando su cuerpo estaba en el sepulcro, su personalidad fue al Hades, al abismo, al Tártaros, allí donde están los espíritus encarcelados, los ángeles caídos, los atormentados también. El seno de Abraham, su personalidad fue allá, su espíritu. Y cuando vuelve a tomar el cuerpo, ese cuerpo ya había sufrido un tipo de transformación, un cuerpo glorificado que iba a ser el vehículo de su personalidad, y estaba dotado, escuche bien, de poder e inmortalidad. Estamos hablando del cuerpo, porque Él es Dios, Él es inmortal. Estamos hablando del cuerpo que fue sembrado en el sepulcro, que fue puesto en el sepulcro. Cuando se levanta, sufre una transformación de poder, de inmortalidad, el cuerpo. Y eso es claro, que lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo no fue una resucitación como hablamos minutos atrás. No fue como pasó con Lázaro, con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín. No fue una resucitación como en el caso de Lázaro. Es decir, Jesucristo, cuando murió, Él no volvió a la vida de la misma forma que se había ido, sino que su cuerpo sufrió profundos cambios cuando se levantó de los muertos, aunque sin perder su identidad reconocible, porque Él dijo, cuando se manifestó y se apareció a sus discípulos, les dijo: yo soy. Palpad, tocad. Y a partir de la resurrección del Señor, hermanos, podemos ver que Él podía entrar en una habitación con las puertas cerradas. Por eso les digo que el cuerpo de Él ya no era el mismo, sino que había sufrido una transformación en poder.